Mediante un comunicado emitido la tarde de este miércoles, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del diálogo nacional, informan al pueblo nicaragüense que después de escuchar a diversos sectores de la sociedad nacional e internacional, solicitan al señor presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, una audiencia para tratar los temas tan indispensables e impredecibles para nuestra patria, de la justicia y la democracia de los que depende siempre la paz, con el fin de valorar la convivencia, de llevar adelante el diálogo. Esta reunión ha sido aceptada por el señor presidente. Será mañana jueves 7 del corriente a las 3 p.m. en la Casa de los Pueblos. Después de esta reunión estarán informando a la comunidad nacional e internacional sobre lo dialogado. Y a eso de las 7 de la noche darán una conferencia de prensa en el seminario Nuestra Señora de Fátima. También en el comunicado dice textualmente lo siguiente: pedimos a nuestros fieles que intensifiquen su oración por el éxito de esta conversación, dado en Managua el 6 de junio del año 2018. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Gracias, Marjorie Jarquín. Es algo de lo que toda Nicaragua va a estar pendiente hoy, de esta reunión de los miembros de los señores obispos de la Conferencia Episcopal y a su vez miembros de la Comisión de Mediación y Testigo y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Pero bien, en los últimos días hemos sido testigos de unas situaciones distintas en torno a la solución de la crisis en nuestro país, entre ellas la declaración que aprobó la Organización de Estados Americanos, que destaca que el gobierno de Nicaragua debe cumplir las 15 recomendaciones de la CIDH y debe haber un punto final a los hechos de violencia, entre otros aspectos importantes. Imagino que usted, al igual que nosotros, se preguntará qué tanta incidencia pueden tener los organismos internacionales en la solución de esta crisis que enfrenta nuestro país. Asimismo, cuánto tiempo nos va a llevar el poder llegar a esa solución que toda Nicaragua espera. Tenemos que seguir viendo lamentablemente personas fallecidas, afectaciones sociales, afectaciones económicas en Nicaragua. Hoy tenemos a un experto que está con nosotros, nos hace el honor de visitar Acción 10 en la mañana, muchachos. Así es, el señor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, fue también presidente de la Comisión Económica, representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y por supuesto fue embajador también de Nicaragua en Washington, ¿verdad?, en Estados Unidos. Es un gusto que nos pueda acompañar esta mañana y haciendo un recuento, porque es algo que no podemos solo enfocarnos en lo que está sucediendo recientemente. Esto tiene un antecedente desde el pasado 18 de abril, hoy por hoy tenemos un centenar de personas fallecidas, más de un centenar y muchísimos heridos. Hay mucha impotencia, hay mucha indignación por parte de un sector que está reclamando justicia en el país y que debido a esta impotencia y a la falta de credibilidad que tienen hacia instituciones que como nicaragüenses tenemos, el Ministerio Público, contamos con una fiscalía, con autoridades policiales, en fin. Pero esta gente dijeron, no tienen credibilidad, no confiamos en ellos, este sector lo ha expresado, vamos a buscar el acompañamiento y la ayuda en organismos internacionales. Y cuando se inaugura la Asamblea General de la OEA, vemos a 35 países presentes, muchos se abstuvieron, hubieron votos a favor de Nicaragua y otros en contra. Señor Aguirre. Amita, Jocelyn, Jesse, es un gran placer estar con ustedes. Bienvenido, acá doctor, en Acción 10 y volver otra vez al Canal 10 después de muchos años, ¿verdad? Será bienvenido siempre. Gracias. Mira, Amita, la situación que Nicaragua ya tiene casi 50 días de estar viviendo, finalmente creo yo que ha permeado en el mundo entero. Lo que era un secreto nicaragüense inicialmente y después algo que estaba afectando a nuestros vecinos centroamericanos con los tranques que estábamos viendo, etcétera, ahora ha estallado en todo el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, tal vez no tanto en Asia, pues, pero en el mundo occidental, pues, al que pertenecemos nosotros, ya Nicaragua es un tema de discusión. Ahora, en cuanto al número de muertes, estamos hablando de 130, por lo menos, ¿verdad?, más un número importante de desaparecidos que después desgraciadamente nos damos cuenta con el tiempo que han fallecido, ¿verdad?, o que han sido asesinados. La OEA es una institución que nosotros conocemos, ha estado, por ejemplo, observando elecciones nuestras desde la época de la elección de 1990, ¿verdad? Entonces la OEA es una institución que tiene una larga trayectoria. En los años 90, cuando yo era canciller, por ejemplo, yo recuerdo que la OEA venía acá
5 o 6 meses antes de la elección con un equipo grande y hacía una observación extremadamente completa y yo diría hasta agresiva. Tenían algo que se llamaba el conteo rápido, que nos permitía saber más o menos quién iba a ganar la elección con solo el 10% de los votos contabilizados. Pero con el pasar del tiempo, durante la Secretaría General del señor Insulza, la OEA perdió mucha su beligerancia aquí en Nicaragua. Creo que el gobierno del comandante Ortega no tenía mucho interés en la OEA en ese momento o en el involucramiento de la OEA en nuestras cuestiones internas, sobre todo en las elecciones. Se dio el fenómeno del acompañamiento en lugar de la observación. Sí. Ahora se está hablando mucho de la reintroducción, digamos, de la OEA acá. Hay muchos compatriotas que no confían en la OEA. No confían en la OEA porque acordate que en el año 2016, después de las elecciones generales que fueron cuestionadas, se armó una mesa de conversación entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un uruguayo, por un lado, y Daniel Ortega, el presidente nuestro, ¿verdad? Y después se firmó un memorándum de entendimiento. Eso fue a comienzo del año 2017, en donde teóricamente durante 3 años la OEA iba a dedicarse con nuestro gobierno a asegurarnos elecciones libres en el futuro. La verdad es que desde ese entonces no se ha logrado absolutamente nada en ese diálogo. Eso es lo que ha creado la sensación entre la población nicaragüense que la OEA, en lugar de ayudar a resolver los problemas de Nicaragua, es parte del problema de Nicaragua. Sin embargo, siempre hay esperanza, ¿verdad?, que esta institución vaya a retomar el papel beligerante que en su momento tuvo. No nos ayuda el hecho que hace unas semanas o menos, en unas entrevistas que tuvo con La Voz de América y otros, le preguntaron a Luis Almagro que si el gobierno de Nicaragua era dictatorial o no. Sí. Y entonces él afirmó categóricamente, contundentemente, que para él solo habían 2 dictaduras en Latinoamérica: Venezuela y Cuba. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este caballero no percibe pues que nosotros tenemos una dictadura acá, lo cual significa que no va a haber mucha confianza en él. Doctor, en cuanto a esa confianza, precisamente quisiera su valoración de esos años de experiencia que tiene usted en cuanto a la declaración que se aprobó en la Organización de Estados Americanos. Muchos la cuestionaron, la calificaron incluso de ambigua, esperaban algo más fuerte, esperaban más que una declaración, una resolución, pero lo que se hizo al final fue eso, una declaración. ¿Cuál es la traducción al pueblo de Nicaragua en cuanto a esta declaración en específico? Bueno, yo creo que lo que preocupó a la gente es que era una declaración que fue que tuvo como padrinos pues los Estados Unidos y Nicaragua. Eso despertó una enorme inquietud, digamos, entre nuestra población. No hubo votación, Jesse, en eso. Fue aprobado unánimemente porque justamente el hecho que era tan blandengue significaba, y que gozaba del respaldo de los Estados Unidos también, significaba pues que no había nada particularmente tendencioso en ella y la aprobaron. Ahora, ¿qué es lo que dice eso? Que la OEA va a empezar a tomar cartas en el asunto de Nicaragua, en la crisis que se ha convertido en Nicaragua, después de haber sacado, por cierto, una resolución muy fuerte en cuanto a Venezuela, sí, ¿verdad? Para mí, lo más importante es que importantes funcionarios del gobierno norteamericano, incluyendo el vicepresidente Pence, el secretario de Estado Pompeo, el mismo embajador de los Estados Unidos en la OEA, un cubano-americano de nombre Trujillo, todos emitieron declaraciones muy contundentes sobre la necesidad de ponerle fin a la violencia en nuestro país, correcto, iniciar el proceso de democratización y abordar el tema de la justicia, que son las inquietudes que tiene la población. Eso es lo positivo entonces de esto, es decir, la OEA. Esto fue más allá de la declaración. La declaración es lo que permitió que Nicaragua se introduciese en el diálogo de la OEA sin que hubiera estado ni siquiera en agenda. Bien. Y la OEA es una burocracia. Ese programa que se estaba debatiendo en Washington el lunes y el martes se empezó a armar hace un año. Entonces, introducir Nicaragua
en el último momento. Es una cosa prácticamente sin precedentes y demuestra el interés hemisférico en abordar los temas. Yo quiero, doctor, secundar o abonar a lo que usted decía en torno a que se declaró únicamente a dos dictaduras, a Venezuela y Cuba, pero la población posterior a esto comenzó a analizar en redes sociales, en medios de comunicación nacionales e internacionales, y decían, ok, en Venezuela en un determinado lapso han surgido protestas, han surgido no sé cuántas personas fallecidas, pero esto ha tomado un tiempo, y acá en Nicaragua únicamente bastaron 50 días, bien lo refería usted, para que haya una cantidad de 120 personas o más de 120 personas fallecidas, sí. Correcto. Desastres, saqueos, un sinnúmero de situaciones que mantiene al país pendiendo de un hilo. Entonces la población hace esa correlación y se dice o se pregunta ¿por qué no se tipificó, por qué no se señaló al gobierno como parte de las dictaduras en Centroamérica, así como se hizo a Maduro y al presidente de Cuba? Jesse, esa es una buenísima pregunta y yo entiendo la frustración del pueblo de Nicaragua. Yo mismo lo sentí cuando vi esa declaración la primera noche. Es más, era tan blanda, tan tímida, que yo creía que era fake news, ¿verdad? Como dicen los gringos ahora, o noticia falsa. Sí. Pero llegar a donde llegó la OEA este martes, aprobando una resolución que esencialmente significa que va a quedar suspendido de la OEA Venezuela, tomó 2 años. O sea que la OEA no es una institución muy ágil. Y todo paso inicial a lo mejor tiene que ser más modesto de lo que nosotros quisiéramos para poder lograr el consenso necesario para que esta cosa se empiece a abordar. ¿Vamos por buena ruta, doctor? Yo creo que hay una cosa extremadamente favorable, Jocelyn, de todo lo que está haciendo la OEA. Y es que aquí vino una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, y que en 4 o 5 días hizo un análisis de la situación de la violencia aquí en Nicaragua y un informe muy categórico atribuyéndole la mayor responsabilidad por lo que está pasando en nuestro país al gobierno. Entonces hay un doble rostro, si queremos verlo así, de la OEA. El rostro del CENID, sí. del CID, que le dicen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actuó de una manera rápida, contundente en Nicaragua, y después del mecanismo más lento, más ponderoso de la OEA propiamente dicho, cuyo rostro es Luis Almagro. Yo creo que sí, sus accionistas más importantes, los accionistas más importantes de la OEA, y están todos esos, los más importantes, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, todos ellos buscando que la OEA ayude a resolver nuestro problema, a lo mejor cambia y modula su discurso el señor Almagro. Usted mencionó un elemento muy importante, un personaje muy importante en torno a todo ello, hablando de la OEA, Luis Almagro. La población de Nicaragua, ciertos miembros de la sociedad nicaragüense allá en Estados Unidos, acorralaron, por decirlo de alguna manera, a Luis Almagro y comenzaron a refutar, comenzaron a discrepar en torno al actuar que él ha tenido en nuestro país. Y en la última visita que él hizo en cuanto a las elecciones de nuestro país, y le gritaban y le decían: usted llegó a Nicaragua a avalar unas elecciones que no fueron completamente las mejores. Eso es importante recalcarlo y explicarlo, ¿no, doctor? Hasta han pedido la destitución a algunos sectores porque no confían en Luis Almagro, pero yo quisiera también unirme a la pregunta de Yeltsin. El hecho de no confiar en este señor es no confiar en nada de lo que haga la Organización de Estados Americanos. Traduzcamos eso a la población, porque a veces se piensa que definitivamente la OEA está del lado de un sector. ¿Cómo hacemos para salir de esa ambigüedad que está la población? Claro, y con esto que están hablando mis compañeros, que nos pueda explicar, señor Aguirre, ¿cuál es el protocolo de la Organización de Estados Americanos? Que quizás hay un sector, vuelvo y repito, que se siente impotente porque quiere ejercer mucha más presión, porque quiere una respuesta mucho más inmediata. Sin embargo, hay un protocolo a seguir en cuanto a que la OEA trabaja directamente con el Estado. Mira, ahí hay muchas preguntas, pues, pero la verdad es que como resultado de estos enfrentamientos que se dieron en las propias gradas de la OEA en Washington, ¿verdad?
durante los días antes de la Asamblea General y durante la Asamblea General, yo lo que he notado es que botó la gorra varias veces Luis Almagro. Él se molestó. Muchísimo, hasta el punto que él empezó a criticar a las víctimas de la situación aquí en Nicaragua, al mismo tiempo, es decir, básicamente equiparó como culpable de lo que está pasando en Nicaragua al gobierno por un lado y a la población en general. Eso es lo que ha creado esa frustración con Luis Almagro. Él tiene que reivindicarse y él tiene que saber eso, pues. La verdad es que si él vuelve acá sin transparencia a como actuó la OEA, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vinieron aquí a observar las municipales, llegaban personas de la OEA, tenían citas con personas de la sociedad nicaragüense, los políticos, etcétera, y de repente las cancelaban y se iban en un avión y no daban ninguna explicación. Yo anduve detrás de ellos durante las elecciones municipales. Estuvimos en los centros de votación, estuvimos en las urnas captando, registrando lo que ellos hacían a cada paso. Y efectivamente, usted lo decía, habían situaciones anómalas que se registraban y que como periodista decías, o sea, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la función o cuál es la disfunción que está haciendo este organismo? El gran problema que yo creo que tiene la OEA y el señor Almagro en particular es que no se ha dado cuenta que estamos en el siglo XXI y en el año 2018 y que ahora la transparencia es importantísima. Entonces él no puede escudarse tras quién sabe qué mecanismos y tradiciones de la OEA, que es una institución antigua, ¿verdad? Ya tienen que actualizarse, tienen que ponerse en la vanguardia de la lucha por la democracia, sobre todo que el lema que él ha incorporado ahora a los trabajos de la OEA es más democracia para más gente. Pareciera que hay un desconecto entre ese lema que pretende tener ahora la OEA y el actuar del señor Almagro, pero démosle el beneficio de la duda. Así es. Detrás de la OEA están 34, 35 países. La mayoría de ellos, hay algunos que son más pequeños que la isla de Ometepe acá y que tienen más gente. Y sin embargo esos países tienen un voto, al igual que los Estados Unidos o Canadá o Brasil o México. Tenemos una llamada, doctor Aguirre. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta, su aporte? Sí, buenos días. Fíjese que yo he estado oyendo estos días, estaba analizando y ahora que oigo al señor Aguirre, a quien respeto mucho por toda su trayectoria política y diplomática, me parece muy bien, pero yo creo que aquí, y él está claro, debería saber que una dictadura no se forma en 50 días. Aquí nos han secuestrado al pueblo de Nicaragua, nos han quitado la oportunidad de trabajar, la oportunidad de caminar libremente por estas calles y por este país donde no estábamos en la gloria, pero no estábamos como estamos ahora en 50 días. 100 y tantos muertos, sin meter a las madres que han muerto producto de los tranques en ambulancias que no les han dejado pasar, niños que no han podido llegar a hospitales, personas, policías que han matado y se han matado entre ellos mismos, y hoy nos secuestran al pueblo. Ya no tenemos comida, no hay azúcar, no hay arroz, no hay gas, no hay aceite, y ustedes siguen promoviendo esto. Una dictadura no se crea en 50 días. Lo que es bueno para el ganso debería ser bueno para la gansa. Hoy no aprueban lo que dice el señor Almagro, pero si hubiera dicho lo contrario, estuvieran felices, bailando, porque quieren ver en desastre este país. En mi negocio, mi pulpería, ya la tengo en quiebra, y tengo deuda con Caruna, y tengo deuda con otros que me ponen a mí el producto. ¿Y dónde les voy a pagar? Y el banco me está cobrando la tarjeta de crédito, si los bancos son, y el señor Aguirre sabe perfectamente que los bancos son los que están promoviendo y están pagando a los tranqueros para que no nos dejen trabajar. Entonces, ¿cuál dictadura, señores? Ustedes están promoviendo el caos en este país con información y con promover este tipo de tranque. Nos tienen secuestrados, señores. Según usted, ¿quién lo está promoviendo, señor? Ustedes con la información y promoviendo los tranques. Miren el muchacho, el periodista que está diciendo que el reflejar la información de lo que pasa es promover algo, le pregunto. No, pero decirle a la gente, promover a la gente que siga trancando. Mira lo que decía el muchacho, el periodista, que en las elecciones nosotros anduvimos viendo y vimos cosas anómalas, y la OEA no lo dijo.
¿Por qué no lo dijeron en ese momento? Se dijo, por supuesto que se dijo. Acá el noticiero siempre ha sido independiente y nosotros lo único que hacemos es, y lo repetimos una vez más, siempre llevar la noticia, la información. Nosotros hemos dado cobertura, lo hemos dicho y lo voy a repetir hasta el cansancio para que quede acá en la conciencia del nicaragüense, tanto a las personas autoconvocadas, así como a los mismos del gobierno que han dicho lo que han querido acá en este medio de comunicación. No se les ha cegado, así como usted. Y su llamada telefónica es una muestra indudable de la forma imparcial de cómo nosotros damos información. Se ha escuchado todo lo que usted ha referido, en ningún momento se ha cortado. Entonces quiero que sepa de que nosotros estamos trabajando en la línea de informar. ¿Y qué es lo que quiere conocer el pueblo? ¿Dónde hay tranques? Nosotros no le decimos a la población, haceme un tranque ahí. Nosotros somos simples periodistas que cumplimos con la labor de informar. No nos equivoquemos, no nos ceguemos, no nos pongamos una venda acá, señores, porque no es esa la situación. Inclusive es muy importante a nuestros amigos televidentes explicarles acerca del cuidado que tenemos, inclusive con la manera en que nos referimos. Por ejemplo, hay medios de comunicación que se expresan... usan calificativos. Usan calificativos como turba orteguistas. Hay otros medios que se van al extremo, vándalos de la derecha golpista. Y ustedes, si se fijan en el transcurso y desarrollo de todo este par de meses que han sido bastante cruciales para todos los nicaragüenses, jamás hemos utilizado estos calificativos, como dice Jocelyn, porque usted merece respeto para su ideología, y siempre es bueno analizar, ver las diferentes perspectivas, ver los diferentes ángulos.